una serie que el día de hoy vamos a tratar, creo que va a quedar el día de hoy, puesto como una lista de reproducción también en nuestro canal de YouTube. El nombre de la serie es El propósito y misión de Jesús en la tierra. Aparte de obviamente este es el nombre de la serie, pero el día de hoy estaremos viendo ya el capítulo 3 de esta serie, que lleva por nombre Trucos de pesca. No me malentienda con la palabra trucos, ahorita le voy a dar una definición para que no piense que tiene que ver algo con cuestiones de magia, absolutamente nada. Ahorita le doy una definición del diccionario, pero este es el tema que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, estoy aquí revisando, déjenme bajo el volumen de mi iPad, si no se va a retroalimentar. Muy bien. Estamos ya conectados. Quiero saludar a todos ustedes. Veo por ahí ya conectadas algunas personas y les pedimos de favor que compartan esta transmisión. Muy rápidamente también yo voy aquí a compartir la transmisión, en lo que se conectan 2 o 3 personas más ahí para iniciar. Muy rápidamente aquí voy a compartir. Es un gusto poder saludarles. Deseamos con todo nuestro corazón que todos estén bien. Ok, estamos ya listos. Y vamos a estar hablando el día de hoy de este tema que les comparto, que es un tema sumamente interesante. Yo sé que va a ser algo que le va a traer mucho ánimo. Yo le pido de favor que si usted tiene algún conocido que usted cree que necesita una palabra de aliento, lo etiquete, le comparta esta transmisión. Yo sé que va a ser algo muy reconfortante para su vida. Es algo también, si conoce a alguien que usted sabe que necesita de Dios, que aún no le conoce, este va a ser un tema sumamente importante que lo pueda escuchar. Bueno, vamos a iniciar. El apóstol Rafael Ugarte les manda un abrazo gordo, saludos. Él está ahorita en la ciudad de Chihuahua y bueno, me pidió que compartiera el día de hoy con ustedes y estoy muy contento y muy agradecido de tener la oportunidad de poder estar conectado con todos y cada uno de ustedes. Entonces, compartamos esta transmisión. Trucos de pesca. Les digo que ahorita van a entender por qué trucos de pesca y la definición que vamos a dar o la definición de un diccionario de esto, para que no se me malinterprete. Cuando nosotros leemos los evangelios, que la mayoría sabemos cuáles son, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, una cosa queda totalmente clara y que definitivamente es y tiene que ser una buena noticia para todos, para todo el mundo. Yo les puedo asegurar que si ustedes leen las Escrituras, se podrán dar cuenta, sobre todo obviamente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, a partir de la muerte y resurrección de Cristo, aunque ya estaban anunciadas todas estas cosas desde antes, que ser un pecador no te descalifica para buscar a Cristo. De hecho, para poder no solamente buscarlo, sino conectarte a Él, sino hacerte uno con Él, para que Él pueda venir a vivir a tu corazón, para que Él pueda venir a vivir en ti, se haga uno juntamente contigo, es un prerequisito el ser un pecador. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano que toda la humanidad pecó, inicialmente por el pecado original, que así normalmente se le llama, ¿verdad?, a la desobediencia de Adán y Eva, pero por consecuencia toda la humanidad pecó al ser heredado de alguna manera este pecado. Y dice la Escritura es muy clara al decir que no hay justo ni aún uno. Hay otro versículo que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el ser pecador era un prerequisito, o es un prerequisito para poder unirte nuevamente o ser reconciliado con Dios. Si estás decidiendo buscar de Dios en este momento, yo no sé quién podrá estar recibiendo este mensaje en este momento, pero te viene a la mente tu pasado, dónde has estado, todo lo que has hecho en tu vida pasada, te darás cuenta a medida que escuches más de Dios, a medida que veas incluso leyendo las Escrituras,
que la vida de algunos de los seguidores de Jesús, ahorita voy a enfocarme un poquito, recuerden que esta serie habla del propósito de Jesús cuando estuvo en la tierra para que se cumpliera el propósito eterno, ¿verdad? Entonces, algunos de los seguidores y colaboradores más cercanos, vamos a aprender algunas cosas de ellos y son de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Sabrás que ser pecador o tener un pasado, incluso cosas que te avergüenzan o nos pudieran avergonzar, no te descalifican o no te descalificaron. Como lo dije ya anteriormente, todo esto era incluso un prerequisito para poder unirte a Cristo. Pero todavía hay más, incluso el ser ateo o una persona incrédula no te descalifica para unirte a Cristo. El hecho de que tengas dudas acerca de Dios no te descalifica para unirte a Cristo. De hecho, todos sus seguidores fueron incrédulos de Jesús al final de la tierra. Esto momentáneamente. Y bueno, esto lo veremos en otra ocasión, pero hay testimonios extraordinarios. Yo, obviamente, uno que sé y que recuerdo y que me impacta mucho es incluso el testimonio de mi propia madre. Mi madre era una persona atea, no creía en las cosas de Dios y ella tiene un encuentro extraordinario con el Señor y es como viene su conversión o el hecho de poder creer y entregar su vida a Cristo. En cuanto a aquellos que dudaron de Jesús, no solamente al final de sus días en la tierra, sino incluso durante el trayecto de su ministerio y el paso por la tierra, les puedo compartir incluso lo que es en Juan 6:60, fíjense lo que dice. Si gustan ponerlo, lo pueden poner, muchachos. Dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Ahí nos habla de que eran discípulos de Jesús. En ese momento, a lo mejor no precisamente está hablando de los 12 discípulos, aunque no sé si probablemente pudiera incluir alguno Jesús cuando refería esto, pero habla también de otros discípulos que dejaron incluso de creer en Él, en su ministerio. Yo creo que si pensáramos, que obviamente esto es para meterle un poquito de humor nada más a la plática, que si muchos de estos seguidores o discípulos de Él tuvieran Facebook en ese momento, pues muchos de ellos yo creo que le darían clic a dejar de seguir, ¿verdad? A la cuenta de Jesús. Obviamente esto sabemos que no era así, pero es nada más para romper el hielo. Una buena noticia que podemos ver es que a pesar de que tengas dudas, de que no creas ciertas cosas de lo que se te ha hablado, de lo que se te habla de Dios, tú puedes decidir seguirlo, unirte a Él, entregarle su vida, sí creyendo, porque ese es un requisito obviamente, el poder creer que Él vino a cumplir un propósito, vino a morir por ti y por mí, para que pudieran ser perdonados nuestros pecados, aunque eso no era todo, y ahorita vamos a ver algunas cosas más. Pero si tú crees que Él vino, murió y resucitó al tercer día, tú puedes ser parte de la familia de Dios, aun y cuando puedas tener algunas dudas. Pero ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de esas cosas. Bueno, veamos quiénes eran los seguidores de Jesús en ese entonces. Voy a hablarles un poquito de algunas de las actividades y voy a tratarme de irme un poquito más rapidito porque pues el tiempo pasa volando, así es que vamos a entender un poquito quiénes eran los seguidores de Jesús. Hablando del círculo más cercano de los 12 discípulos de Jesús, algunos de ellos eran pequeños propietarios de negocios, recuerden que algunos de ellos eran pescadores. Algunos, si lo trasladamos al tiempo de hoy, podríamos llamarles como recaudadores de Hacienda, ya que algunos de ellos eran cobradores de impuestos. Habían otros que eran patriotas, que darían todo por Israel y estaban en contra de Roma. Había uno, principalmente los discípulos, que era considerado alguien de este clase o este tipo de personas.
Obviamente sabemos que el judío es sumamente patriota, pero había alguien que pertenecía de alguna manera a un grupo de patriotas. Había hombres, había mujeres, bueno, dentro de los discípulos no, pero de los seguidores de Jesús sí había también mujeres. Había hombres o mujeres de clase baja, de clase alta. Había algunos que no tenían mucha educación y había otros que eran muy educados. Y la razón por la cual esto es importante mencionar es que algunos ni siquiera escribieron sus propios evangelios. Se los explico rápidamente. Mateo nos dice la historia que era un publicano, que obviamente Mateo sí era uno de los discípulos, Juan, otro de los discípulos, era pescador. Marcos, que es otro de los evangelios, fue alguien que era compañero de Pedro, no era necesariamente un discípulo directo de Jesús. Y Lucas nos dice la historia que era compañero de Pablo. Todo esto también lo podemos sustentar bíblicamente. Ahorita no tengo tiempo para pasar las citas, pero Lucas era un compañero de Pablo y su profesión era médico. Muy seguramente algunos de ellos, de los discípulos, no hablaban el griego, que fue como se escribió en ese entonces el Nuevo Testamento. Probablemente no sabían ni siquiera escribir en su propio idioma. Recordemos que la educación estaba muy limitada en ese tiempo y era únicamente a las personas, principalmente de clases altas o clases gubernamentales, personas que tenían cierta relevancia en la sociedad. Nuevamente les recuerdo que compartamos esta transmisión. Yo sé que el Señor va a tocar la vida de muchas personas a través de esto. En Mateo 8:19 se narra que una persona se acerca a Jesús, y esto nada más para ver cómo se acercaba todo tipo de personas a Jesús, y dice a Jesús: soy un escriba y te seguiré a donde quiera que tú vayas. Un escriba era una persona muy educada que podía leer y escribir, generalmente en por lo menos 2 idiomas. Esto nada más para dar un contexto. Sabemos que había absolutamente todo tipo de personas que seguían a Jesús en ese tiempo. Pero si ahorita les hablo un poquito de las personas educadas, es porque mucha gente tiene la idea que solamente había gente sin mucha educación, hasta cierto punto que se consideraba ignorante, sobre todo los escépticos manejan esto, que solo era gente ignorante la que seguía a Jesús, pero en realidad esto no era así. El día de hoy quiero hablarles de algunos de sus seguidores más famosos. Aún y cuando nos vamos a enfocar principalmente en uno de ellos, los pasajes que vamos a estar viendo a lo largo de esta transmisión, ahí nos habla de los primeros 4 discípulos que se unieron a la causa de Jesús. Si es la primera vez que nos escuchas y no escuchaste los capítulos anteriores acerca de esta serie, les comento, va a haber una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube, Agua Viva para las Naciones, en donde podrán encontrar la serie y los capítulos que van hasta el día de hoy. Juan el Bautista, recopilando un poquitito lo que habíamos visto anteriormente, Juan el Bautista estaba en el río Jordán, lo seguía muchísima gente a él y dirigió toda la atención de esa gente hacia Jesús cuando inauguró de alguna manera el ministerio de Jesús y anunció que Jesús era el Cordero de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo. Y justo cuando todo parecía indicar que Jesús iniciaría con su gran ministerio, Jesús, dice la Escritura, que desaparece en el desierto se encuentra en un momento solo en el desierto y se enfrenta al tentador, dice la Escritura, al enemigo. Y es confrontado desde ese momento en adelante para saber de qué se trata el reino de Dios y saber si él realmente era alguien que no solamente anunciaba, sino que estaría dentro de este ámbito de lo que era el establecimiento del reino de Dios, o si en un momento dado dejaría de lado eso que él venía a hacer. Y si serviría a ese reino definitivamente o cambiaría en un momento dado su ejecución en cuanto a lo que él estaba estableciendo en ese momento. Fíjense lo que dice Lucas 4:14, y si gustan lo pueden poner los muchachos de medios, a quienes agradezco, a Ángel y Aarón, que están aquí, los cuates, ayudándome en la transmisión. Muchas gracias, muchachos, por estar colaborando en el avance del reino. Lucas 4:14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región.
Obviamente, al Juan presentarlo le da una apertura, pero a partir de ahí obviamente también él empieza a adquirir mucha gente que empezó a seguirlo. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Qué impresionante, ¿no? Un día después de la sinagoga, un hombre llamado Simón, que hasta ese momento podríamos decir que no era conocido, aparece en escena y dice la Escritura que Jesús va a su casa. Vamos a ir viendo qué importante todo esto que estamos analizando. Y sanó a su suegra, que tenía una fiebre muy alta. Y el día en que sucedió todo esto era sábado. Yo no sé si Pedro inicialmente se había enojado porque le sanó a la suegra. No es cierto, esta es una broma. Todos amamos a nuestras suegras, ¿verdad? Si no, llegando me regañan en casa. No es cierto. Yo amo muchísimo a mi suegra. Entonces, sabemos que Jesús sana a la suegra de Pedro. Decía la Escritura que estaba con temperatura, con fiebre muy alta. Pero la ley establecía, por eso nos menciona que era en sábado, que no se podía trabajar o realizar algún tipo de cosas en el sábado, porque era el día del reposo. Y cuando todo esto se empezó a saber en la comunidad, y cuando empezó a suceder esto, obviamente empezó a haber cierta oposición de parte de los religiosos de ese tiempo. Cuando el sol empezó a ocultarse, siguiendo un poquito el relato, y el sábado estaba oficialmente acabando para los judíos, en cierta hora de la tarde terminaba el día e iniciaba un nuevo día. Cuando estaba oficialmente acabando el sábado, el texto dice lo siguiente, Lucas 4:40, lo pueden poner si gustan. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y les sanó. ¿Qué tiene de extraordinario o de especial esto que se ha mencionado, que Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó? Probablemente dentro de una mentalidad cristiana o evangélica o de creyentes, podríamos pensar pues que así se hacían las cosas. Ahora estamos acostumbrados de que en muchas ocasiones cuando alguien ora por una persona, pone manos sobre esa persona para orar. Pero esto no era así en aquel tiempo. Por esa razón, al estarlo estableciendo en las Escrituras, era porque era algo que no era común. Esto era algo inaudito en ese tiempo. No se debía tocar a los enfermos porque creían que se podían contaminar. Yo no sé qué tanta lógica o entendimiento podían tener ellos en cuanto a enfermedades contagiosas. Probablemente lo podían entender, pero principalmente era por un hecho de saber de que esas personas estaban incluso contaminadas espiritualmente hablando y no podían mezclarse o tocar a esas personas. Sin embargo, Jesús tocaba a los enfermos y en vez de Jesús enfermarse, los enfermos recibían su sanidad a través de Jesucristo, de Jesús en ese momento. Y la razón por la cual Jesús sanaba a los enfermos no solo era para que ellos se sintieran bien. Tenemos que entender que en ese tiempo las personas, como lo comentaba ahorita, relacionaban la enfermedad con el pecado y el castigo de Dios sobre las personas. ¿Cómo les podía decir Jesús en ese tiempo que una persona podía ser perdonada de sus pecados si él no era alguien que estaba ejerciendo una tarea sacerdotal en ese momento, al menos no bajo la óptica de los seres humanos o de lo que se estaba viviendo en esa tierra? Él no podría haberlo explicado de esa manera. Pero si una persona podía tocar a una persona enferma y el pecado estaba relacionado con la enfermedad y esa persona sanaba, las personas tendrían que de alguna manera relacionar e incluso preguntarse, ¿cómo es posible que esta persona haya sanado a una persona? ¿Cómo es posible que esta persona haya ayudado de alguna manera a que el pecado de esta persona no tuviera más efecto sobre su vida? Y podía sanarlo y hacerlo sentirse bien físicamente. Entonces les podía dar una gran pista a todos aquellos que estaban viviendo en ese tiempo de que tal vez podría sanar la relación de las personas con el Padre Celestial. Recordemos que el nuevo pacto inicia en la muerte y resurrección de Cristo, pero Jesús estaba trayendo ya las pistas o estaba estableciendo la introducción de lo que sería este nuevo pacto. Toda la Escritura nos dice que todo lo que había sucedido anteriormente al nuevo pacto era tipo y figura de lo que habría de suceder. Esto es algo sumamente interesante y ponga mucha atención porque esto se va a poner muy emocionante.
No solamente al grado de la emoción, de lo que podemos sentir, sino que verdaderamente nuestro espíritu podrá alegrarse y sabemos que el gozo del Señor está en nosotros, pero esto será algo que nos hará regocijarnos en gran manera. Normalmente, como les dije, la gente relacionaba pecado con enfermedad. Así es que tenemos a Jesús tocando a las personas y sanándolas. Y esto da pie a lo siguiente. Quiero saludar a las personas que a lo mejor al iniciar no estaban conectadas. Les mandamos un abrazo gordo a todos ustedes de parte de toda la familia pastoral, de todos los líderes de la congregación y de todos los congregantes de esta casa, a todas las personas que nos reciben por las redes sociales. Hay dos versiones de lo que pasa a continuación y no quiero, bueno, ahorita van a entender un poco a qué me refiero. Mateo nos da su versión. Recuerden que cada uno de los discípulos, o mejor dicho, de los que escribieron los evangelios, hablaban sobre las cosas que habían sucedido. En el caso de Mateo, nos da una versión y Lucas nos da su propia versión de estos hechos. Ambos nos dicen la verdad. No hay contradicción en esto, pero sí podemos ver que en uno hay mucho más detalle que en otro. Recuerden que en una clase anterior habíamos hablado que Lucas era el sueño de cualquier historiador o cualquier persona que se dedique a estudiar la historia, porque Lucas era una persona que era extraordinario para poner un orden en las cosas y hablar de las cosas con mucho detalle. Entonces, veamos qué fue lo que pasa en ese tiempo según Mateo 4:18, y si quieren lo podemos pasar en pantalla. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús. Al instante dejaron las redes y lo siguieron sin ninguna invitación. Pues esto nos suena un poquito extremo, ¿no? No sé a ustedes, pero pareciera un poquito extremo esto que se nos refiere en el libro de Mateo 4:18. Más adelante, dice también en el 21, vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca, remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. ¿Se imaginan? Para mí es un poquito difícil de imaginar este momento, al menos como nos lo indica Mateo, porque sería como pensar que en ese momento Juan y Jacobo le dirían a su papá: papá, ya nos vamos, ahí te encargas del negocio familiar de la pesca, esperamos que te vaya bien, nosotros tenemos que irnos. Si leemos solamente a Mateo, no solo suena un poco irreal esta situación, sino hasta un poco irresponsable de parte de estas personas de las cuales estamos hablando. Hay muchos pastores, y no lo hago con un afán de crítica, sino de análisis, que a veces le piden esto a la gente: tienes que dejar todo lo que estás haciendo para seguir a Cristo, y tienes que dejar todo, a veces dicen hasta familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente lo dicen por una mala interpretación incluso de esto que podemos estar leyendo en este momento. Tienes que dejar a Cristo y seguir todo. Pero ¿quién haría algo así? Yo sé que hay personas que lo han hecho, pero también esto tendría que ser un llamado directo de parte de Dios y de una manera clara. Pero Lucas nos escribió más detalladamente lo que sucedió en esta manera, siendo Lucas un gran narrador. Y vamos a ver la manera en que Lucas nos pone en perspectiva lo que estaba sucediendo en ese momento. Nos da el antecedente, por qué pasó esto, y confirma la historia de Mateo, si bien es cierto, pero nos deja ver un poco más acerca de esta historia. Y así lo narra Lucas en Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, que es otra manera de llamarle, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Vemos que nos está hablando que Jesús estaba dando un mensaje, que la gente lo estaba apretando. Podemos entender que había una gran multitud de personas. Normalmente un encuentro con Dios empieza con información. Jesús les estaba dando información acerca de predicándoles, hablándoles acerca de Dios. Jesús estaba enseñando y se empezaba a juntar, a aglomerar la gente.
Entonces, dice la Escritura, vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. La razón por la que lavaban las redes, podemos obviamente entender, era porque habían estado pescando, no solamente por conclusión, sino que también más adelante lo confirma la Escritura. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, quien posteriormente sería llamado Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en esta barca y enseñaba a la gente desde la barca. Podríamos decir que estaba ante un auditorio grande y de esta manera logró él acomodarse para poder dirigir su mensaje. Y cuando Jesús termina su mensaje, hace una invitación. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, y le va a hacer una esperada y tal vez irracional propuesta. No le dijo inmediatamente, deja a tu familia o a tu padre. Le da un empujoncito. Le dice, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Era algo probablemente no tan complicado para ellos, ya que ellos se dedicaban a la pesca, pero acababan de limpiar sus redes. Entonces, esto sería incongruente para ellos por el hecho de que ya habían intentado pescar. Simón le contesta, y es interesante cómo describe Lucas que Simón contestó con una muestra de respeto. Le dice, maestro, recuerden que en ese momento Jesús estaba enseñando a la gente. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche. En pocas palabras, estamos cansados ya. Acabamos, no estamos empezando. Y si lanzamos nuestras redes, que ya lavamos, tendríamos que empezar de nuevo y volver a lavarlas. Podemos volver a la imagen ya de transmisión, por favor. Ya estoy parafraseando un poquito ya nada más las escrituras. Tendríamos que empezar de nuevo y volver a lavarlas. Además, no hemos pescado nada en toda la noche, que era cuando debíamos pescar. Esto era lo que estaba aconteciendo en esa plática. ¿Y nos dices que pesquemos cuando no es tiempo de pescar? Si no estoy mal informado, eres carpintero, ¿verdad? No eres pescador. Yo me imagino un diálogo entre Pedro y Jesús. Obviamente esto no lo dice la Escritura, pero nosotros podríamos pensar que por lo menos eso lo pudo haber pensado Pedro, o incluso no sabemos si a lo mejor lo haya comentado. No lo creo, la verdad. Creo que has de saber todo acerca de ser carpintero, probablemente pasaba por su pensamiento, pero no creo que sepas tanto acerca de la pesca. Obviamente estamos parafraseando, tratando de entender un poquito lo que estaba pasando. Además, acabas de hablarle a la multitud, la gente nos está mirando, me van a ver intentando pescar en el día, cuando normalmente lo hacemos en la noche. Estamos en un pueblo pesquero y no pescamos nada en toda la noche que estuvimos tratando de hacerlo. Pero aquí viene el punto de transición y de aquí empieza a desarrollarse todo lo que es importante. Bueno, todo ha sido importante, pero la parte medular de este mensaje. Si tú has estado desanimado, como que ya no tan comprometido, incluso a lo mejor si eres alguien que ya has estado o que ya conoces de Cristo, que has invitado a Cristo a unirse juntamente contigo, esto que vamos a ver a continuación lo cambia todo. Si eres alguien que no has tenido una relación personal con Dios, a partir de esto que vamos a comentar, puedes tener una perspectiva de lo que podría ser entregar tu vida a Cristo. Pedro seguramente pensó, es inconveniente lo que me está pidiendo el maestro. No lo entiendo, no tengo garantía de que esto vaya a funcionar. Pero, ¿qué fue lo que contestó Simón? Pero como tú me lo mandas. Probablemente en ese momento, en su pensamiento pasó, bueno, Jesús sanó a mi suegra, probablemente le debo el poder llevar a cabo esto que me está pidiendo, así es que, porque tú me lo mandas, lo voy a hacer. Quizá no tenga ningún sentido, me puede costar probablemente todo el día, estoy cansado, estuve toda la noche tratando de pescar, me puede costar dinero porque a lo mejor tenía que pagar a personas que estaban ayudándole a él en ese trabajo, le podría costar mucho más cansancio de lo que a lo mejor ya tenía en ese momento, a lo mejor le podía costar incluso su reputación por ser un pescador que se iba a salir de lo tradicional, pero porque tú lo dices, está bien, echaré las redes. Este es el punto más importante en la historia de Pedro y probablemente de la humanidad o muchos de nosotros. Escúchame muy bien. Pedro no sabía el peso
en la balanza que estaba poniendo con esa decisión que estaba tomando, de lo que iba a realizar en ese momento. En ese momento de la historia, Pedro y las demás personas que estaban ahí solo eran pescadores regionales que pasarían desapercibidos por la historia. Un grupo más de pescadores a lo largo de la historia. Pero en ese preciso momento de la historia de Jesús, le pide que lo lleve mar adentro a pescar. Pedro, ¿podrías confiar en mí? Me imagino que Jesús le habrá dicho, ¿me llevas a pescar? Ya me oíste predicar, ya viste que soy un maestro. Por lo menos podrás pensar que a lo mejor soy un profeta, como muchos creyeron que Jesús era un profeta. Ninguno de nosotros sabemos en realidad lo que realmente puede colgar en la balanza al nosotros decirle a Dios que sí sobre algo en nuestras vidas, de decidir entregar nuestras vidas a Él, de cuando Él nos da una instrucción de poder decir que sí, de tratar de cumplir con el propósito eterno, que es el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo que está en nosotros. Que se cumpla ese propósito eterno a través de nosotros. No solo no sabemos qué cosa puede pasar, tampoco sabemos quién o quiénes pueden estar dentro de esa decisión o de ese peso que estamos poniendo en la balanza de nuestras vidas. No sabemos qué relación nunca tendrás en tu vida si aceptas o no aceptas llevar a cabo ciertas cosas. No sabes qué relación puedes perder incluso si decides no o si decides sí en tu vida. No sabes de qué gozo te puedes perder en tu vida si le dices a Dios que no. Es momento que empieces a reflexionar un poquito dentro de ti y empieces a pensar si verdaderamente podría o no valer la pena darle una oportunidad a Dios en tu vida. Que realmente Él es quien nos da la oportunidad a nosotros, pero muchas veces somos nosotros el que nos negamos a poder aceptar esta realidad o esta oportunidad que Dios nos da. Tal vez tu vida ha estado un poco plana si eres alguien que ya conoce al Señor o aunque no lo conozcas, aburrida tu vida, donde todo estaba aparentemente bajo control, pero aburrida. Quizás Dios te está llamando a que salgas de tu zona de confort. Todo esto que está pasando definitivamente nos ha sacado de nuestra zona de confort. Algunos los ha metido a una zona de confort, pero dentro de la actividad normal nos ha sacado totalmente de nuestro ritmo. Pero curiosamente, yo creo que muchas personas en este tiempo es cuando más se han alimentado y más han aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente son tiempos en los que pudiéramos pensar que verdaderamente hay una crisis y lo sabemos y oramos al Señor para que esta crisis pase lo más pronto posible, pero también sabemos que están sucediendo cosas maravillosas en medio de esas dificultades. No quiero extenderme mucho en ese tema. Sabemos del gran dolor también que esto está sucediendo, pero aún dentro del dolor Dios puede ser y es el consuelo. Dios puede ser la fortaleza, Dios puede ser tu gozo, Dios puede ser tu salvación en muchos aspectos. Y bueno, volviendo a la historia, yo creo que Pedro le quería decir a Jesús, oye, ¿no podrás despedir a la multitud antes de que intentemos pescar? Esto podría ser muy vergonzoso para mí. Obviamente estamos nada más pensando y dramatizando un poquito lo que podría estar sucediendo en ese entonces. Hay muchos pescadores viéndonos, maestro, y saben que esto que estamos haciendo es una locura. Pero, ¿qué dice la Escritura? Que así lo hicieron. Pedro obedeció, Simón obedeció, y no porque oraron, no porque estaban motivados, estaban cansados, lo hicieron porque Jesús se los dijo. Muchas veces Jesús no solo ha dicho en la Escritura, o se establece en la Escritura, que no solo debemos de ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. En ese momento Simón no solamente estaba oyendo lo que Jesús estaba escuchando, sino que estaba accionando a hacer lo que el maestro le pedía. Aplicar las enseñanzas es lo que realmente da resultados. Y el texto dice así, lo hicieron. ¿Sabe qué pasó? Su obediencia se alineó a la fe de Jesús, porque Jesús tenía fe en lo que iba a suceder a continuación. Hay muchas ocasiones en que nosotros no decidimos alinear nuestra acción a la fe del Hijo de Dios que ya está en nosotros y por medio del cual han sido hechas ya todas las cosas y pueden ser hechas terrenalmente todas las cosas. Y esto inevitablemente me hace recordar lo que dice Gálatas 2:20.
Gálatas 2:20 dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué importante es saber que lo que vivimos aún en la carne, si nosotros lo alineamos al propósito eterno, no nada más está trabajando dentro de una fe que podamos tener cada uno de nosotros, sino que actúa en la fe misma del Hijo de Dios, quien se ha hecho uno juntamente contigo. Y en ese momento todo cambió. Las cosas empezaron a suceder de una manera diferente. Así lo hicieron y recogieron una cantidad, dice la Escritura, tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse las dos barcas. Lucas 5:8, no importa que no pongamos ya los versículos porque me voy a ir más rapidito. Aarón. Lucas 5:8 dice: al ver esto, Simón Pedro lloró y dijo: somos ricos, no tendremos que trabajar por semanas. Inmediatamente Pedro le ofreció un contrato a Jesús por 7 años, el 30% de la compañía, sin posibilidad de romper el convenio de ninguna de las partes. Si usted ha leído la Biblia, ya sabe que no, que en realidad no dice esto. Eso no dice la Escritura. Yo creo que algunos estarán diciendo: ay, qué increíble lo que decía, ¿verdad?, la Escritura. No. Estoy ironizando un poquito para que veas y podamos ver cómo a veces las cosas que Dios realiza podemos interpretarlas de una manera muy egoísta o de una manera sin encontrar verdaderamente el sentido de por el cual Dios hace algunas cosas. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Esto es lo que verdaderamente dice el 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús. En ese momento, todo ese pescado para él no era lo que estaba en su mente. Y le dijo, no crean que usted le dijo, y me acuerdo de un amigo que también nos ayuda muchísimo, que ahorita está ocupado en otras cosas, de Bulmaro, siempre dice ahí, Pedro no dijo: esto está de fábula, como dice mi querido Bulmaro. No, tampoco dijo: ¿quién limpiará todo este pescado que ahora tenemos? Él, ¿saben qué fue su reacción y qué fue lo que él dijo? Apártate de mí. Y ahora aparece un nuevo título. ¿Se acuerdan que le había dicho maestro? Pues ahora le dice: apártate de mí, Señor. ¿Por qué un título diferente? ¿Era Jesús de pronto alguien diferente a quien era antes? Era el mismo Jesús. Puede ser un título de autoridad o de propiedad. Pero ¿por qué le dice: apártate de mí, Señor? Y él mismo lo dice: porque soy un pecador. Su suposición era de que no era solamente un maestro o uno que hace milagros. Realmente yo creo que Pedro en ese momento, o Simón, estaba pensando y de alguna manera concluyendo y preguntándose a sí mismo: ¿realmente o es Dios, o es un enviado de Dios, o Dios está con él? Definitivamente yo creo que eso tuvo que venir a su mente y por esa razón cayó de rodillas en la barca. Y Dios está separado de los pecadores. Ese era el entendimiento que había en ese momento y era la realidad. Definitivamente no puede estar yo, o no puedo estar yo en el barco ni en la presencia de Él, porque si Él es alguien que proviene de Dios, un mensajero de Dios, no soy digno de poder estar con Él. Por eso le dice: apártate de mí. El sistema religioso de ese tiempo se alejaba de los pecadores. Jesús vino a revertir todo esto con este nuevo pacto y con este reino de Dios que se estaba siendo establecido. Esto era algo totalmente nuevo y diferente a lo que había sucedido hasta ese momento. Jesús venía a establecer una comunión con el hombre, y ser pecador y estar separado de él era un prerequisito para poder llegar a esto. Juan 15:5, les digo que ya no vamos a poner las citas, voy a tratar de irme rápido. Dice la Escritura: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Jesús vino a establecer un nuevo pacto gobernado por una nueva ética. Pedro podría ser parte de ese movimiento.
Y Pedro sería la primera persona en la historia en recibir la definición de lo que todos tendríamos en común en este totalmente nuevo movimiento, que era el nuevo pacto y la verdad presente. Algunos de ustedes recordarán este pasaje cuando en algún momento, recuerden que en ese momento no existía el concepto todavía de iglesia, pero hubo un momento donde eventualmente sería llamada a este movimiento o esto que estaba siendo establecido la eclesía o iglesia. Dijo, no soy digno siquiera de estar en tu presencia, estaba pensando Pedro. Habrá tiempo ya después de explicar ese establecimiento de la eclesía. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios también de Simón. No temas, lo dijo una y otra vez Jesús a lo largo de su ministerio. En el agua lo dijo también en algunas ocasiones. Ya me viste sanando, gobernando sobre la naturaleza. No tienes nada de qué temer si estás conmigo. Y después de esto le dice Jesús, desde ahora tengo planes para ustedes. No tienen ni siquiera idea, pero desde ahora serán, les dice en la Escritura, pescadores de hombres. Definitivamente la historia para ellos estaba cambiando en ese momento. Algo extraordinario estaba sucediendo. Vamos a cambiar al mundo juntos, era como si Jesús les estuviera diciendo en ese momento. Así que llevaron las barcas a tierras y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Definitivamente hubo un lapso, a diferencia del otro pasaje que leímos, de ciertas situaciones que sucedieron para que ellos llegaran a tomar esta decisión. Y quizás pienses, si Dios hiciera algo así conmigo, sí le serviría o me comprometería. Independientemente de que hayas tenido una relación ya, un conocimiento de Cristo en tu vida o no. Pero Pedro, yo creo que si tú le dijeras eso a Pedro, él te diría, ¿en serio? Él te diría, ¿qué? Algunas personas reaccionan así, ¿no? Cuando se les dice algo. Él hizo un truco de pesca para mí, probablemente te diría Pedro, perdón. Y aquí es donde les digo una definición de truco para que no se me asusten, no estoy hablando de magia. Truco, una de las definiciones de truco es un procedimiento ingenioso o hábil para conseguir algo. Entre pescadores a veces se pasan tips, ¿no? Para ver cuál es la manera más efectiva de poder pescar. Dios no les dio un tip, no les dio algo, una estrategia para poder sacar todo ese pescado. No, realmente eso no era lo que estaba sucediendo, pero ¿realmente tú crees que eso era lo más importante, esa pesca milagrosa que tuvieron para que ellos tomaran esa decisión? Muchas veces tenemos que ver mucho más allá de las acciones que ven nuestros ojos. ¿Sabes qué fue lo que Él hizo por ti? Deberías saber qué hizo por ti. Yo creo que Pablo te estaría diciendo esto si Él te escuchara decir eso. Pedro te diría, dicté una carta para ti. ¿Has leído mi carta? Bueno, de hecho son 2. ¿Las has leído? Jesús me dio unas evidencias de quién era para luego pedirme que lo siguiera. Pedro seguramente te diría, ¿en serio no quieres caminar con Él y seguirlo? Y quiero hacer un paréntesis porque cuando me refiero a seguirlo, y una vez que tú has decidido entregar tu vida a Cristo, no tienes que seguirlo porque Él está dentro de ti. Cuando yo me refiero a seguirlo, a alguien que ya está en Cristo, me refiero a seguir su gobierno, a seguir lo que establece el reino de Dios, a seguir su voluntad, a dejarte ser guiado por lo que Él establece sobre tu vida. A eso me refiero con decidir seguirlo. ¿Qué no sabes lo que hizo por ti? Y seguro Pedro te contestaría como en su carta, en Primera de Pedro 2:23, y te lo voy a leer, dice lo siguiente: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Pedro seguramente te podría decir, yo fui testigo de eso. Vi cómo lo arrestaron, cómo lo enjuiciaron, cómo se burlaron de él. Yo vi cómo lo golpearon. Lo vi crucificado. ¿Has visto acaso tú alguna vez una crucifixión? ¿Alguna vez has oído el dolor de los golpes? ¿El dolor de esos golpes? ¿La falta de aire para respirar de un hombre que está muriendo colgando, sintiéndose asfixiado? ¿Los gritos de un hombre sufriendo? Y estoy hablando de lo que podrían sentir cualquier otro tipo de hombre y cómo podían reaccionar. Pero qué extraordinario y maravilloso lo que la Escritura nos hace ver.
Él te podría decir, yo vi a mi amigo, a mi maestro, a mi Señor, a Jesús crucificado. Cuando padecía, dice la Escritura, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él no se estaba entregando a alguien que juzgaba con justicia a sus juzgadores en la tierra, porque esto fue un juicio que estuvo totalmente corrupto, que no fue correcto, que no hubo actos de justicia. Fue el acto más injusto que podía haber, ¿te puedes imaginar esto? Pero él estaba presentándose como alguien juzgado, que alguien que juzga con justicia, porque se estaba presentando delante de Dios, el juez supremo. Pero él realmente sabía que todo eso era parte de un plan maestro, y seguramente te contaría que estaba totalmente avergonzado de haberle negado y de haber huido. Y entre la gente, probablemente con la cabeza cubierta, esperando que nadie le reconociera, mas viendo en ese momento cómo este hombre era castigado y llevado a la muerte a causa de ti y a causa mía, a causa de nosotros. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, dice la Escritura, para que muramos al pecado. Esto es definitivamente glorioso. Dios, a través de Jesucristo, se encargó de crucificarte a ti, que has decidido seguirle a Él, que has decidido entregarle su vida, que has decidido creer en su obra redentora. Dios, a través de Jesucristo, se encargó de crucificarte juntamente con Cristo, como dice la Escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese hombre y mujer que no se podía unir a Él a causa del pecado, cuando crees en Cristo, es llevado, ese hombre que para él era imposible unirse con Dios, ese hombre es crucificado en ese momento. Esto es glorioso. Dios, a través de Jesucristo, se encargó de crucificar juntamente con Cristo a ese hombre y esa mujer que no tenían derecho a estar junto con Él. A causa del pecado, mató literalmente al hombre que estaba enemistado con Él. Y continúa diciendo, y vivamos para la justicia. A través de su muerte y resurrección fuimos invitados a morir a un viejo hombre, pero ¿para qué? Para resucitar juntamente con Cristo en una nueva creación y poder nueva, ahora sí, estar unidos eternamente, donde no habrá nada que te pueda separar del amor de Cristo, donde ni lo alto ni lo bajo, donde absolutamente nada, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada y muchas cosas más de las que habla la Escritura, jamás te podrán separar de la vida misma de Cristo que se viene a unir juntamente contigo. Una nueva creación que si te es revelado y si entiendes todo esto, ahora no temerás, porque el Señor se hizo uno juntamente contigo y te dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto es Dios hablando a través del profeta Isaías. ¿Sabes quién dice la Escritura que está a la diestra del Padre? Jesucristo mismo. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Qué extraordinario la obra del Padre a través de Jesucristo para poder ser hechos la justicia de Dios y poder ser sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto es impresionante. Desde Isaías ya estaba siendo profetizado. Cuando a tu Salvador la naturaleza le obedece, los mares se calman ante Él, y por quien fueron hechas todas las cosas, que ahora es tu vida misma, ¿a qué tienes que temer? Por Él fueron creadas todas las cosas, y por Él existen. Ahora podemos vivir bien, en justicia, en amor, en victoria, en los valores mismos del reino de Dios, a causa de Cristo en nosotros. Yo no sé tú, pero a mí esto me produce unas ganas increíbles de adorarle y darle todas las gracias al Padre y al Hijo Jesucristo por haber hecho esto en la vida de nosotros. Y voy cerrando. Este mensaje se queda grabado. Si tú crees que este mensaje lo tiene que escuchar alguien, etiquétalo después o compártele este video para que pueda escuchar esto. Por sus heridas, dice ahí mismo en la carta de Pedro, ustedes, Pedro te diría, deben de saber que han sido sanados, han sido restaurados, han sido hechos su justicia. ¿Trucos de pesca? ¿Tips para pescar? ¿Realmente crees que eso era lo más importante para Pedro en ese momento? ¿Por el pecado del mundo?
rindiéndose la gente a Cristo, a la crucifixión por el pecado del mundo. Eso era lo que Cristo realmente era lo más importante que estaba haciendo. No dar trucos de pesca, tips de pesca. Eso sí es algo sorprendente, glorioso, masivo y lleno de amor. Y a pesar de todo eso, a veces decidimos, o la gente decide, no seguirle. Trucos de pesca no es nada comparado con lo que Él sabía que le esperaba y que aún antes de ir a la cruz oró por ti y por mí. Voy a leerlo muy rápido, nada más un extracto de Juan 17. Juan 17:20 dice lo siguiente, antes de ir a la cruz, escucha la maravillosa oración que Jesús hizo al Padre. No ruego solo por estos, hablando de los que estaban en ese tiempo, que ya anteriormente había orado por ellos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí. ¿Te das cuenta de la trascendencia de lo que realmente Jesús estaba haciendo? Recuerden que esta serie habla de algunas de las cosas que Jesús realizó al paso por esta tierra, pero analizándolo desde la perspectiva de lo que estaba estableciendo, el reino de Dios, el nuevo pacto, esta verdad presente. Por eso va a ser importante que tú vayas escuchando esta serie, porque podrás entender verdaderamente cuál era la misión de Jesús. El tiempo se ha agotado, así es que termino con esto muy rápidamente. Él dio su vida por ti. Debes decidirte. Cuando Pedro decidió dar ese primer paso de hacerle caso a Jesús, de ir mar adentro y tirar las redes, de esto se trata todo esto. La obediencia unida a la fe de Cristo. Esto cambia todas las cosas. Todo es posible porque para Él no hay imposibles. Pedro nos diría, ¿estás del lado de la resurrección y no te decides a seguirlo? ¿A realmente hacerlo tu Señor? ¿A que sea Él quien gobierna tu vida? ¿A quién quieres seguir? Te pregunto, ¿a quién quieres seguir? ¿A Dios, quien es lo más maravilloso que existe? ¿O a ti mismo? ¿A alguien más? ¿Acaso tienes una mejor oferta? ¿Cuál es tu siguiente paso? Para algunos será reconciliarse con Dios, para otros compromiso, para otros entregar su vida a Dios, para otros servirle en todas sus áreas de su vida, para otros permitirse ser enseñados y formados para que pueda haber un incremento de Cristo en tu vida, una manifestación de ese Cristo que probablemente ya está en ti, si ya le recibiste. Para otros será dejar una vida de apariencia donde muestras a los demás felicidad en tus excesos, pero cuando estás solo te das cuenta que eso no llena tu vida. Dios está esperando que aceptes su propuesta para que no pases por la vida como uno más, sino como su Hijo y la manifestación de Cristo en esta tierra. Quizá tengas dudas o crees que lo sabes todo, que el caminar de acuerdo al propósito eterno de Dios a tu vida puede traerte vergüenza, probablemente creas eso, cuando en realidad lo que traerá a tu vida será la plenitud de Dios en ti. Aún no sabes qué cuelga de la balanza de decidir realmente ser la manifestación gloriosa de Dios, porque la Escritura dice que los hijos somos la manifestación, que la naturaleza espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y termino con este proverbio. Y cuando termine únicamente te voy a dar 2-3 anuncios. Proverbios 4:18, y con este versículo vamos a dar por concluida este capítulo 3, para que estés atento al siguiente capítulo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, el camino de los justos, tu andar por esta tierra, porque en tu espíritu han sido hechas ya todas las cosas. Eres santo, justo y perfecto, pero en tu diario caminar, en la renovación de tu entendimiento. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por habernos reconciliado con el Padre. Gracias por haberte hecho uno juntamente con nosotros. Gracias, Padre. No tengo manera de agradecerte. Mi espíritu se desborda, mi alma se desborda en adoración.
Gracias, Señor, por permitirme ser tu hijo. Si tienes alguna duda sobre estas cosas de las cuales hablamos, habla un poco con las personas que te etiquetaron, habla un poco con las personas que te recomendaron que vieras este video. Si tú ya estás en Cristo y tienes algunas dudas, escríbenos a través de nuestra página de Agua Viva para las Naciones y podremos comunicarnos contigo. Con esto damos por finalizada esta reunión y solamente quiero dar algunos anuncios. Aarón, no sé si tengamos la imagen lista. Les quiero compartir de un evento extraordinario. Ahí dice que faltan solo 10 días, creo que ya son menos días. Ahí viene la fecha. Ahorita me aparece a mí aquí en pantalla porque no alcanzo a leer, pero empieza en abril. Y habrá este extraordinario evento del 28 al 30 de abril. Estén pendientes, se estará transmitiendo por todas las plataformas. Probablemente ahí viene también la plataforma por la cual será transmitida. Pero cada uno de los participantes estaremos compartiendo, o me refiero a los ministerios, estaremos compartiendo. Estará el apóstol Rafael Ugarte junto con el otro grupo de apóstoles y pastores que han estado compartiendo diariamente a las 6 de la tarde, hora de Chihuahua, y va a ser algo extraordinario. Estén pendientes, busquen información. Ahí mismo también en Agua Viva para las Naciones está este póster para ustedes. Recuerden las transmisiones, estaremos confirmándoles y mandándoles mensajes acerca de las transmisiones que estaremos emitiendo. Recuerden que a las 6 de la tarde se están transmitiendo estas pláticas de Rema. También recuerden que el martes tenemos una transmisión especial con nuestro apóstol Rafael Ugarte a las 7:15 de la tarde, hora de Chihuahua, 8:15 hora de la Ciudad de México. Recuerden también que el miércoles tenemos una reunión virtual por medio igualmente Agua Viva para las Naciones, donde nos reunimos los pastores de la red Agua Viva para las Naciones para compartir un tema importante con ustedes. Y bueno, nuevamente también el domingo, nuestra reunión como el día de hoy. Conéctense, les damos gracias a todas las personas que han sembrado en este ministerio. Sabemos que la bendición ha sido dada ya, porque dice la Escritura que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, pero sinceramente y honestamente creemos lo que dice la Escritura y sabemos que toda siembra tiene una cosecha abundante. Así es que les damos gracias por sembrar en este ministerio. Si usted quiere sembrar, la información está en la página también de Agua Viva para las Naciones, en la manera en la que pueda hacerlo, y si tiene alguna duda nos puede mandar un mensaje también por medio de la página y nosotros nos comunicaremos con ustedes. Me despido de ustedes, les mandamos un abrazo gordo a todos ustedes y estén pendientes de las próximas transmisiones de parte del apóstol Rafael, de su familia, de toda la familia pastoral, liderazgo y todos los congregantes. Les mandamos un abrazo gordo a todos ustedes, amada familia en las naciones.